El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que siempre anuncia el programa, pone baloncesto. Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué van a hablar? Pues vamos a hablar de baloncesto. Para hablar de baloncesto tenemos dos invitados esta noche, dos invitados de honor, hijos predilectos de esta ciudad. Lo he dicho bien. A mi izquierda, y no por ideología política, sino porque es situación que lo hemos colocado, don Carmelo Cabrera. Buenas noches, Carmelo, ¿cómo estás? Buenas noches, José Luis. Para mí es un placer saber tenerte aquí. Igualmente, gracias. Y a mi derecha tenemos también a otro jugador de baloncesto. Bueno, son muchas más cosas lo que él ha hecho en esta vida. Pero bueno, él está esta noche en esta casa por su carrera baloncestística, que es Tino Montenegro. Buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de baloncesto porque lo hablamos fuera de programa. Da la impresión, sobre todo en estos últimos tiempos, que el baloncesto, que cuando aquí ha estado el baloncesto ha sido a partir del Gran Canaria. Sí que era de aquel Claré o de aquellos equipos que habían Orcaja y compañía, hablamos de los 70, los 60. Pero da la impresión de que aquí ha empezado a hablarse de baloncesto, a estar el baloncesto a partir del Gran Canaria, cuando no es así. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de ese baloncesto. Vamos a hablar de ese baloncesto que Tino, pues lo vivió. Por la edad. Por la edad y también porque, jugó muchos años. Cuéntanos un poco ese origen del baloncesto, pues, bajo tu conocimiento y cuando tú empiezas a jugar. Yo, si me lo permite, José Luis, lo primero que diría en esta tertulia es hacerle un reconocimiento a toda esa gente que gracias a los anteriores, a la época de mía y de Carmelo, pues iniciaron el baloncesto. Porque parece que ya se habla del baloncesto de actual como si se hubiese descubierto hace X años. Y esto es una historia que ya lo llevan anteriores a nosotros, pues cantidad de gente que han dejado pues todo su sello para que el baloncesto en estos momentos sea lo que es, gracias a todo ese grupo de gente que ha aportado pues ese granito de arena para que se haya transformado en una montaña y sea actualmente el baloncesto que hoy estamos viendo. ¿Cómo te inicias tú en ese baloncesto? Pues mira, ¿Cómo llegas tú al baloncesto? Yo, aunque nací en la Isleta, en la Plaza de España, me fui a los 3 años a Guanarteme y ahí transcurrió mi vida.
y había mucha afición en Pirma Fosforera, que había equipos de baloncesto, el Rumbo Fosforera, había un grupo de gente, sobre todo femenino. Y a mí una amiga me llevó, vecina mía, me llevaba a los partidos y yo vi cómo jugaban en canchas de tierra, donde ahora está donde era la CICE, pues ahora resulta que ahí es donde se jugaba. Y en Rumbo Fosforera, me acuerdo yo que no dejaban entrar a los niños y yo tenía que subir un mulo de 3 o 4 metros haciendo como un mono y encima todo lleno de cristales, bueno, o sea, hasta que se enteró mi padre y bueno, fue a hablar con el entrenador, que era vizcaíno en ese momento, y nada, y allí pues ya me dejó entrar y bueno, y mi vida ha sido prácticamente el baloncesto durante 8 o 10 años, ¿sí? Sí, que fueron los más importantes en mi vida y donde gracias a Dios y al baloncesto tuve la suerte de jugar un deporte bonito, limpio, sano, cosa que no se ve ahora. Por ejemplo, antes se caía alguien y tú le dabas la mano al contrincante y lo recogías y tal. Hoy en día pasa de todo y son profesionales que viven, pues eso, del baloncesto. Del baloncesto. No era lo de antes, claro, lo de antes era a base de sacrificio, pues, por ejemplo, si comentamos, yo vivía en Guanarté, me iba a Educación y Descanso a ver los partidos y luego a entrenar, y al final, pues, tenías que ir caminando porque te fugabas de clase, no había dinero, y entrenar muchas veces descalzo para no estropearte la suela de los zapatos. Tú entras en el baloncesto por medio del colegio. Que Sí. podías haber jugado al fútbol. Yo creo que llegaste a jugar al fútbol, ¿no? Jugué al fútbol al principio, pero este año se celebra el 70 aniversario del Colegio Corazón de María, del Claret. Yo recuerdo en el 54 entrar en párvulos para debutar e inaugurar ese colegio. Además, ese colegio que lo había construido el arquitecto Fermín Suárez Valido, que había hecho obras muy importantes como el gobierno civil y cosas arquitectónicas en Las Palmas. Pero claro, yo no había sentido la llamada como tan temprano como Tino. Tino fue pionero en Las Palmas de Gran Canaria, fue el primer entrenador de minibásquet, también becado por la Federación Canaria en el primer clinic en Madrid, que lo impartió un norteamericano muy importante, se llamaba Ed Jacker, de jugar con 2 auténticos profesionales en Bancaya, en Educación y Descanso. Yo le tengo una envidia muy sana a Tino. No. Tino fue el pionero de esto, aparte de ser entrenador de los jesuitas, de estar federado, de participar conmigo en 4 campeonatos de la OGE, tanto en el 65 en Granada, en Segovia primero, luego en Granada, Zaragoza y en Ávila. Sí. Aquí es un auténtico lujo poder estar con Tino Montenegro, todo un ilustre, de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que el lujo es mío, perdóname, José Luis, porque la verdad es que ha sido la imagen del baloncesto no canario, sino a nivel nacional, internacional, como siempre ha sido. Y yo no te tenía envidia. Lo siguiente, porque yo te veía jugar y tiene esos grandes equipos, siempre en la selección nacional, que ha sido como 100 y tantas veces. Y bueno, y de paso puedo decir que aprovecho, José Luis, de hacer un llamamiento a todos los políticos, porque el más representativo, no solo a nivel canario, sino a nivel nacional, ha sido Carmelo Cabrera, y que yo propongo, como ya he dado varios toques, para ver si el Gran Canaria, en vez de llamarse Gran Canaria Arena, puede ser Carmelo Cabrera, que ha sido y es la estrella, el globetrotter a nivel internacional, y es el que es la imagen nos guste o no nos guste, es la imagen del baloncesto a nivel nacional. Bueno, como has visto, yo le he hecho una pregunta a Carmelo. Él ha salido por la tangente, me ha parecido perfecto. Además, yo nunca a ningún invitado lo que dice, no, mira, que yo te he preguntado esto y tú me has salido por otro. De todas formas, ahora ya aprovecho, además, lo decía ahora Tino, bueno, tanto Carmelo, que en el baloncesto lo ha sido todo, yo he sido un seguidor de él, yo soy un poquito más pequeño que él. Entonces, he sido un seguidor de siempre, de su época del Madrid, de su época de la selección española, en el Fórum,
en el Canarias y de verlo jugar en el Canarias ya en su época con el Hernández Rizo de entrenador, que hay que ponerlo también de comer aparte. Todo eso perfecto, y es verdad que ¿por qué se llama Gran Canaria Arena? ¿Por qué no hay una foto de Carmelo Cabrera? Hay un montón de cosas aquí, incluso con Tino, que a Tino, bueno, a lo mejor por su época el baloncesto no es tan conocido, pero él ha sido uno de los que ha ayudado a que hoy tengamos un Gran Canaria, como dice él, la montaña está así y tampoco se ha reconocido. Pero ahora voy con la pregunta que le había hecho a Carmelo. ¿Cómo te iniciaste tú en el baloncesto? Aparte de empezar ahí en el colegio con el parvulario, después ya se me fue por otra tangente. ¿Cómo te engancha a ti el baloncesto? Porque a mí me enganchó, lo reconozco. Es verdad que jugué un poco al fútbol y después ya... pero en aquel tiempo un poco el jugar baloncesto era un poco de gente rara, por decirlo de alguna manera, ¿no? No era normal. Efectivamente, eran los señoritos del deporte. Yo entro en el colegio... Decía, no se me pegaban patadas. Sí, no. Yo entro con 4 años en el colegio y recuerdo que hay un partido de inauguración que lo inauguró el padre Agapito Robles. Y ahí habían jugadores como los hermanos de Humberto, ¿no? Hernández Sosa, sí. Manolo y Guillermo y 2 equipos. Pero yo en aquel momento no había sentido todavía la llamada. La llamada la sentí ya con 12 años aproximadamente, 11, después de haber dejado el fútbol. Y a partir de ahí pues estuve jugando en la categoría de minibásquet, en infantiles y en juveniles en el Colegio Claret. Había también otro padre que era al principio, cuando era pequeño, el padre Cesario María Castaño, y un seminarista, Juan Verde, que fue el que inició todo el tema del baloncesto, con una continuidad del padre Antonio Domínguez, vallisoletano también, pero con quien yo tenía la relación era con el que jugaba al fútbol hasta aquel momento, hasta los 10 años, que era el padre Mariano Rodríguez de Castro. Encantadores sacerdotes y curas, pero que estaban siempre por el deporte. Tanto es así que cuando ya dejo el colegio, el padre Domínguez me deja una llave para que yo pueda entrenar las horas del libre que tenía de estudios, porque yo estudié hasta 4º de bachiller en el Claret, luego me fui al instituto, pues todavía seguía la relación. Y también para que yo promocionase el baloncesto en el Colegio Corazón de María, cosa que aprovecho para decir que la base hoy en día del Clareo de Gran Canaria, pues no se lleva como a mí me gustaría y como tenía pensado a lo largo de todo este tiempo. Después de tantos años, 60 aproximadamente, que no sigan saliendo o que haya un vivero en la escuela, sobre todo cuando hay un presupuesto importante dentro del presupuesto del Gran Canaria, para que a lo largo de estos 60 años pues se vean algunos frutos. Claro, va a estar complicado. Tú has sido entrenador, sí. ¿Vale? Las técnicas han cambiado mucho el deporte, sí, pero la actitud, quiero decir... Yo, por ejemplo, estuve entrenando en educación y descanso hasta que me vio Fernando Gómez Montes, vino a hacer la mili, era un jugador del Canoe y un entrenador de los mejores que he visto yo pasar por aquí. Y me dijo que si quería jugar en el equipo de los jesuitas, en Loyola. Era Loyola, yo no estaba estudiando allí, pero bueno, me pareció una idea fenomenal y bueno, me llevó al colegio, fui entrenado por él y a su vez empecé a entrenar a los jesuitas, a los colegios, a minibásquet, que hice como 16 equipos allí, o sea que mi vida era baloncesto. Yo ni clase, me fugaba de clase, o sea que todo, yo estaba de las 24 horas, o estaba durmiendo pensando en el baloncesto, o lo vivía despierto. Pero fue la época más bonita e interesante de mi vida, a nivel, me formó en mi vida el baloncesto, la verdad es que le estoy muy agradecido, porque me ha formado para luego ya el resto de... ¿Por qué te sales del baloncesto? Bueno, en realidad, pero... sí, en realidad el baloncesto no daba dinero. Yo entrenaba a las Teresianas y también entrenaba, yo que sé, a 12 o 14 equipos. O sea, todas las niñas querían en esa época hacer deporte porque no les gustaban las labores. Era o abordar, o es total que me vi con una cantidad de gente y dije yo, ¿y qué hago ahora? Bueno, y me daban, como me veían delgado, la superiora me daba el dinero de la guagua y
un bocadillo para merendar con una tableta de chocolate. O sea, fue pero la mejor época de mi vida. O sea, que yo al baloncesto lo único, le estoy muy agradecido cómo me ha enfocado la vida, pero yo no he sacado nada de dinero del baloncesto. ¿Te Carmelo, ¿te viste alguna vez con posibilidad de salir fuera? Sí, una vez, ya, estando en una época, el estudiante me dijo, una de las épocas que fuimos a jugar a los baloncestos, a los campeonatos nacionales, y vino un entrenador y tal, pero yo no lo tomé con mucho interés tampoco porque no me interesaba. O sea, me gustaba mucho, pero salir de Las Palmas en aquella época, eso fue el pionero, Carmelo Cabrera, que además, luego te voy a contar una anécdota que me pasó en Granada, en los campeonatos de baloncesto. Lo del mojo. Lo del mojo. Pues te lo cuento yo sobre la marcha si quieres y así cogemos. Resulta que habíamos ido varios años a jugar los campeonatos a Zaragoza, a Segovia y tal, y nos tocó en Granada, y de repente, el segundo día, resulta que salimos todos a desayunar, él nos llevó, Carmelo, a todo el grupo, a un sitio donde se comían papas bravas. Y dice, bueno, esto hay que comerlas rápido, o sea, de un tragón, de un golpe, y resulta que si luego te pica y tal, aquí esto hay una pared de mármol y te pones la lengua en la columna. Bueno, pues la comí y ese mismo día me llevaron al hospital y estuve 7 días hospitalizado en el hospital. O sea que somos amigos porque Dios es grande. A pesar de. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de baloncesto, estamos hablando con Carmelo Cabrera y con Tino Montenegro. Estamos hablando de aquel baloncesto, de ese baloncesto que hoy es hoy parece que esta gente lo inventó, pero que lleva muchos años inventado, y sobre todo en Gran Canaria se hizo también una labor importante, a veces un poco apagado por la isla de enfrente, pero aquí se trabajaba mucho y se trabajaba la base, se trabajaba la cantera, cosa que ahora pues deja bastante que desear, porque uno va a ver el equipo de cantera y resulta que el equipo de cantera, para tú conseguir un apellido de Artenara te va a costar mucho, porque son todos apellidos raros. ¿Por qué? Porque no hay ningún jugador de aquí. Hacemos un alto, enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado al baloncesto. En este especial, bueno, que tenemos dos invitados especiales, como es Carmelo Cabrera y Tino Montenegro. Dos personas, bueno, aparte de ser dos grandes jugadores, aparte de ser dos grandes personas, eso lo digo yo,
por si alguno tuviera duda, bueno, pues han hecho muchísimas cosas, ¿no? Su vida profesional, en el caso de Tino, bueno, pues llega un momento que aparca el baloncesto porque primero tiene que comer, primer punto, porque con el bocadillo no le daba y el chocolate no le daba para fijo, y bueno, pues hace una carrera profesional como diseñador, dentro del mundo de la moda, consigue un nivel muy alto, y además me decía, que eso no lo sabía, que Carmelo, que había estado hasta como modelo él, en una época muy pronta en los años atrás, pero bueno, ha tenido una carrera profesional importante, incluso un paso pequeño de años por la política, o sea que Tino, hasta llegar a ser nombrado hijo predilecto. Por eso digo que es un honor tener a los dos. Carmelo, ¿qué vamos a decir de Carmelo Cabrera? Lo mismo, o sea, vamos, ahora está en la cresta de la ola porque está de representante de muchísimas asociaciones, sobre todo de jugadores a nivel mundial, a nivel español, y ahí sigue, porque si algo tiene también Carmelo es que no se está quietito a pesar de todo, y sigue él en actividad creciente. Pero volviendo al baloncesto, Carmelo, tú juegas en el Corazón de María, en el Claret, juegas en el Metropol, porque un señor iluminado como Gregorio Socorro se le ocurre crear en un club de natación, se le ocurre crear un equipo de baloncesto. Y ese equipo va y se queda campeón de España juvenil. Juvenil, sí. Y de ahí surge toda la historia, que se fija el Madrid en ti y ya contacta contigo. Pero esa época del Metropol, ¿cómo la llevas tú? En principio es que en el Claret había ahí un director del colegio, me parece que se llamaba Carlos María Díaz Muñiz, que no apostaba por los antiguos alumnos. Entonces nosotros nos vimos obligados de buscar en otras instalaciones, y ahí surgió la figura de Gregorio Socorro Soto, que era el presidente además de la Federación de Natación y del Metropol. Sí. Entonces nos ofreció el terreno, la parcela, que no había ni canastas ni nada. Que se construyó una cancha. Se construyó una cancha, formamos un equipo con los antiguos alumnos del Claret, y ahí pues participamos en un campeonato nacional y quedamos campeones de España. Ahí estaban todos los ojeadores intentando ficharte, porque ya era la época juvenil, antes de la categoría junior. Y Díaz Miguel, que yo había estado en alguna operación de jóvenes valores, me captó por la invitación que me había hecho la federación, y ahí es cuando surge que hablar con Ferrandis para que me fiche para el equipo junior, que estuve 3 meses y muy pronto pasé al primer equipo, de categoría nacional. Y ahí cambió toda tu vida. Ahí cambia toda mi vida, porque ahí estuve yo 11 años jugando con el Real Madrid, participé en la selección de Europa, en la selección española en más de 100 ocasiones, pues jugando todos los torneos, copas intercontinentales, campeonatos de Europa, ligas nacionales, copas del Rey, y eso fue lo máximo, poder jugar en el mejor equipo de Europa en aquel momento, y hoy también en la actualidad. Sí, bueno. ¿Estuviste en la Olimpiada? También estuve en los Juegos Olímpicos de 1972, aquella que tristemente era la del terrorismo y tal, pero sí que también he tenido la suerte de participar pues en todos los campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tú te sientes, y yo te aprovecho, te sientes realmente valorado en Gran Canaria, en Canarias y en España? Me deja que conteste yo un segundo. Bueno. A nivel ciudad, a nivel calle, no se puede ir con él porque todo el mundo lo saluda y le tiene mucho cariño y le recuerda, sobre todo, una gente ya, bueno, más mayor. Sí. Pero es un lujo estar con Carmelo Cabrera, o sea que de verdad. Y lo que sí pienso que, ya lo dirá él también, pero a nivel, yo lo he visto, que no hay una foto en el pabellón en Gran Canaria Arena de Carmelo Cabrera siendo el más representativo a nivel nacional de los grandes jugadores que ha habido en España. O sea que aquí, y es un grupo de gente
Y entonces yo detesto a ese tipo de gente que no valora a la gente por lo que son, sino por sus políticas y sus boberías. O sea que aquí hago un llamamiento de que se dejen ya de estupideces y por favor, sea baloncesto, sea natación, sea el deporte que sea, si la gente vale, pues que, oye, que se le reconozca. Que se le reconozca. Ya te dejo contestar a ti. Quizás no he sido reconocido, por lo menos no me han dejado desarrollar el talento que haya podido tener, mis inquietudes. Pero incluso a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional No, sí, sí. me han nombrado leyenda nacional hace 2 años del baloncesto. La primera vez que se nombra a título personal, junto con Amaya Valdemoro, porque habían nombrado 2 años anteriores la Federación Española de Baloncesto, conjuntamente con el periódico Marca, pues a entidades o a selecciones, pero recae la primera vez en mi persona, a título personal. ¿El Real Madrid lo reconoció hasta el final? Totalmente. Tanto es así que yo participo en la Junta Directiva de Veteranos del Real Madrid, de la asociación. Yo soy el encargado de llevar las relaciones internacionales. Tengo muy buenas relaciones tanto con todos los veteranos de la NBA como de todo el continente europeo, tanto puede ser con Serbia, Croacia, Italia, con todos los países europeos, y eso para mí es muy gratificante, o que te nombren embajador para que tú puedas desarrollar esa labor importante de seguir evangelizando y llevando el baloncesto a todos los sitios. Y para mí, ya digo, es un auténtico ¿Y a lujo. nivel Gran Canaria? Bueno, te contesto, no me han dejado desarrollar en todos los años que he estado aquí, pues porque a lo mejor es un círculo cerrado totalmente, donde no hay arraigo por parte de la ciudadanía Gran Canaria. Escuchaba en una entrevista al responsable de deportes del Cabildo que el público era frío, pero si no hay ningún representativo. Y lo que más me preocupa es el futuro. Cuando se vayan todos estos señores, ¿quién queda para que sigan las nuevas generaciones? Porque habrá una desbandada, emigrará todo el mundo, porque nadie se identifica, da igual, son todos extranjeros, que entiendo que tiene que haber dentro de la globalización, pero que no haya nadie de aquí después de 60 años, cuando encima hay que invertir y hay presupuestos para la base. Para mí es una auténtica pena, sobre todo porque yo quiero muchísimo a Gran Canaria, al equipo donde me vio nacer desde los 4 años, el Claret, pero no me siento tan identificado porque no hay nadie de aquí, de Las Palmas. ¿En algún momento intentó este equipo, el Claret, o después del Gran Canaria, ficharte? No. Nunca. Nunca, no sé por qué, por lo menos un tema político o porque se junta la política con el deporte y no habré. Porque No. tú hubieras venido a... Yo encantado, vamos. ¿Cuántos años estuviste en el Canarias? 7 años. 7 años. Bueno, el Gran Canaria asciende en el 84, ya era mi última etapa, no llego a un acuerdo, me invitan, me dicen que no soy importante porque igual ya no estoy tan motivado o ya no tengo la ilusión que podía haber seguido muchos años más, y entonces no llego a un acuerdo y seguí en Tenerife. Pero ya digo, a mí me hubiese encantado retirarme en el sitio donde me vio nacer, es decir, que yo no fundé el Gran Canaria, evidentemente, ya estaba anteriormente, antes de nacer yo prácticamente, ya se jugaba en el colegio antiguo en Tomás de Iriarte, que era también el Claret, hasta que se hace el edificio nuevo en el 54. Y ahí empieza toda la historia de todos los equipos, pero que yo hago votos para que siga en el colegio de Tamaraceite, pues que siga habiendo un vivero, porque somos en la comunidad más de 2 millones de habitantes, es decir, que pueden ser jugadores canarios tanto de La Palma como de Fuerteventura, como de Tenerife, lo que sea, pero no se identifican con nosotros, con nuestros colores, con nuestras vivencias, con nuestras inquietudes que tenemos desde pequeñitos. Bueno, nosotros nos estamos reuniendo los antiguos veteranos, solemos reunirnos cada X tiempo, cada 3 meses. Pues sí, veteranos de baloncesto, sí. De Gran Canaria, de todos, hombres y mujeres. No, eso, mujeres también. O sea, estuvo aquí el amigo. Sí, estuvieron aquí. Esparragón y Valentín, que era el presidente. Aquí para hablar, porque claro, aquí hay 2 asociaciones. Pues se ha olvidado un poco de la fémina, ¿me entiendes? O sea, ellas han aportado mucho al baloncesto. Claro, pero es que hay 2 asociaciones.
Una que es de los jugadores, de veteranos, jugadores de Gran Canaria, y hay otra que es del Claret. Sí, bueno, yo participo en todas las asociaciones, sí, yo encantado. Lo que no quiero es que se cierre y que sea un baloncesto mucho más abierto, sin discriminación de ningún tipo, ni de sexo, ni de género en absoluto, pues para que todo el mundo pueda seguir contando sus vivencias, participando, y Tino, aparte, es un catalizador, es el artífice también, pues siempre, no sé, su casa para las reuniones, y estamos... Sí, utilizan el local. No, yo encantado. Mira, yo nunca he tenido nada para una vez que tengo un pedazo de terreno, pues encantado, todo el mundo que venga a casita. ¿Qué te iba a decir? Como decía Carmelo, el ver que no haya ningún jugador canario jugando con el equipo representativo de la tierra, en el cual todos son extranjeros, y si hay algún español, pero bueno, fuera de estas islas, ¿qué sensación te da? Pues tristeza, esa es la palabra. Vas al pabellón, digo, no hay ninguna fotografía de ningún jugador de aquí. Luego es todo, como dices, empiezas a leer los apellidos y tienes que saber inglés, alemán o lo que sea, porque es que si no, no te aclara. Y luego que, bueno, cuando uno es canario y defiende los colores canarios, eso se nota. Cuando empiezan a decir pío pío y cuando empieza a Ricky Racas un bombaca, ¿me entiendes? O sea, eso, quien lo hemos conocido y hemos vivido, lo sentimos de otra manera. Yo debo reconocer que me identifico poco con el Granca, porque es eso, voy a los partidos, veo el espectáculo, pero no lo vibro, porque no me dejan vibrar, que disfrute yo también de ese baloncesto que yo he vivido y he conocido. Claro. Y lo he practicado además. Entonces me veo como extraño. Sí, me alegro mucho que... ¿Sueles ir mucho a ver los partidos? Temporadas sí, temporadas menos. Estuvo una época que cuando vino Aito García Reneses aquí de entrenador, pues me dio una tarjeta que aprovecho, insisto, este señor, ¿me entiendes? Tendría que tener una silla, un puesto de honor en la grada pues no hay nada, no hay ningún mimo, no hay ningún reconocimiento. Es una vergüenza, así abiertamente lo digo, es una vergüenza que jugadores que han dado todo y que el baloncesto está en estos momentos donde está, gracias a la publicidad y lo que representas todavía, Carmelo, porque no hablamos de ti como pasado, hablamos como un presente, porque en estos momentos la imagen tuya está a nivel internacional. Lo que no pueden hacer la gente que está metida en estos momentos en el baloncesto, pues resulta que tú tienes todas las puertas abiertas y perteneces a esa élite, ¿me entiendes? Que ellos no llegarán nunca. Por eso digo, sin acritud, pero con mucha pena, digo que aquí se tiene que valorar a la gente del deporte, sea el deporte que sea. Estamos hablando de baloncesto y, por supuesto, yo que conozco mucho a Carmelo Cabrera y sé toda su trayectoria, veo como que sí reconocido por los ciudadanos, pero no por 4 señores que están ahí, desgraciadamente, mangoneando el baloncesto, pensando que el Granca es el único que hay y lo demás no existe. Y lo demás no existe. No, pero date cuenta que el club se funda en el 63, cuando yo tengo 13 años, juego a minibásquet. Soy el primer jugador que llega a nivel nacional a ser internacional salido del minibásquet. Sí, ese club, yo me siento también como fundador de esos estatutos y de esa primera piedra que se pone ahí, aunque anteriormente ya se jugaba baloncesto, evidentemente, ni lo hemos inventado nosotros, tanto ni Tino Montenegro ni yo, pero sí que por lo menos me siento como fundador y con las raíces de mi colegio, donde me vio nacer y donde estudié y me inicié en el baloncesto desde los 11 o 12 años. Claro. Y eso al final, bueno, pues es para reclamar, ¿no? Es como una espinita, ¿no? Que tienes clavado, ahí. pero al final es normal, ¿no? Porque tú lo sientes, lo quieres. Era el patio de mi casa, tenía mi propia llave para ir a entrenar y bueno, pues si yo veo que no hay una continuidad luego o que no se trabaja en la base, que es mi caballo de batalla. Bueno, es bastante que clinic que ha hecho don Carmelo Cabrera. Sí, 3x3 y todo eso, la promoción, porque yo todavía estoy en deuda con el baloncesto y yo quiero seguir aportando
y sigo aportando. Que sería una pena que no. Porque es la ilusión, por eso es eso que hablamos, somos jugadores de baloncesto, nunca seremos exjugadores, porque lo llevamos en la sangre, Sí. lo vivimos y queremos lo mejor para nuestra tierra, para nuestro equipo y para nuestra ciudad. Bueno, de hecho se está haciendo en Tenerife un museo en Tenerife, cosa que no sé aquí, que te lo explique, explícaselo. Bueno, la idea de estar ahí pendiente de unas licencias y tal, pero el proyecto es tener el primer museo del deporte, Carmelo Cabrera, en este caso de baloncesto, pero que también estamos abiertos a cualquier disciplina deportiva que pueda aumentar ese tipo de museo. Pues vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de baloncesto. Llegamos ya a la parte final de este especial del enfoque con Carmelo Cabrera y con Tino Montenegro. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado al baloncesto. Estamos hablando con Carmelo Cabrera y con Tino Montenegro. Estamos hablando un poco de lo que fue, de lo que siguió y de lo que se ha hecho ahora. Bueno, hasta ahora, y sobre todo lo que se ha hecho hasta ahora, pues, sobre todo a nivel isla, como decía Tino, vergüenza ajena, ¿no? O sea, tristeza. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero hay una gente que gracias a ellos el baloncesto está donde está hoy aquí en esta isla. Que no haya reconocimiento de ningún tipo, que haya un ninguneo de determinadas personas que han jugado baloncesto y que han destacado en el baloncesto y que han ayudado a que el baloncesto esté en la situación que está ahora mismo, que es allá arriba. Y bueno, pues da tristeza, da muchísimas cosas. Desde esta casa, bueno, siempre, además lo hemos visto y a través del canal deportivo, de nuestro programa de deportes, siempre hemos visto que, bueno, la cantera en los últimos años no figura para nada. Los jugadores de baloncesto están jugando fuera, en otros equipos, y bueno, y se han retirado en otros equipos y han llegado a ser internacionales, pero jugando en otros equipos. Entonces, no cuadra mucho con la idea de cantera que se ha tenido siempre en esta isla, ¿no? No cuadra y bueno, ahí lo están viendo esas alineaciones con los equipos filiales. Los equipos filiales del Gran Canaria tampoco hay canteranos. Entonces, ¿cuál es el truco? De hecho, el truco es que otros equipos que no tienen la potencialidad económica, pues a veces comandan esas ligas menores. A veces son los que ganan, no gana el equipo que
teóricamente, al tener mayor presupuesto, debería estar como primero, no está como primero. Y después salen jugadores que llegan a la NBA y no han pasado por el equipo representativo, que se supone que debería haber pasado. Y ahí lo tienes internacional jugando en la NBA y viene de un colegio que le ha dado por potenciar el baloncesto y lo ha sacado en plan federado, y ahí está pues su resultado. Todo eso hace que al final, bueno, pues te entre esa tristeza, y en el caso de Carmelo, eso, que está a nivel internacional, tiene ahora mismo un montón de cargos, pero que siempre te tienes esa espinita que tu equipo deja hacer más cosas, muchísimas más cosas. Es que al Gran Canaria aprovecharte. No se le exige porque no ha cumplido en la competición europea, a la primera de cambio tampoco ha pasado en la Copa del Rey, pero nunca pasa nada. Es decir, y tiene un presupuesto más que considerado, ¿no? Porque no sé si es el quinto. Claro, pero al ser propietario, pues unos señores, el Cabildo, pues son los dueños y señores, y no tiene nada que ver con el deporte, en la posición que quedes, si participas en la Euroliga o no tienes medios o no tienes recursos suficientes para trabajar, ¿no? Y para conseguir esos medios para poder estar en la mejor liga o la segunda mejor liga del mundo, estar en la Euroliga también, y no estar pues rechazando una oportunidad que puedes tener, porque ¿con qué objetivo participas si no es para quedar campeón? ¿Qué le dices a los jugadores? No vamos a quedar porque no podemos seguir creciendo, no podemos seguir. Yo creo que es un planteamiento que había que reflexionar sobre él para poder estar en las cotas más altas del baloncesto mundial, del baloncesto europeo. Gran Canaria se lo merece y tiene además una afición maravillosa. Lo que pasa es que se tiene que identificar mucho más con el equipo y con los colores. Eso pasa. Yo creo que hay una gran diferencia entre el fútbol y el baloncesto. Ya hay jugadores canteranos dentro de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo los he seguido de pequeñito. En el baloncesto debería ser lo mismo, para que haya un arraigo importante y haya una comunión entre lo que es el espectador y el aficionado y el club y el equipo. Claro. Me imagino, Tino, que estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Carmelo. Sí, porque además está bien. Lo he vivido, por eso. En eso sí vamos. En lo de la papa brava no. A ti no se te olvida. A mí nunca. Ni a mí tampoco. Pero que eso de que no haya cantera, que no haya jugadores, que además ni siquiera se cuide a esos jugadores para que salgan. Eso, hablando en canario, eso es un potaje de berro que se han hecho unos cuantos, de ahí sacan su potajito y no quieren. El que el Cabildo sea el dueño del equipo, ¿tú eso lo ves bien? Bueno, yo lo veo, pues no lo veo tampoco mal, porque en estos momentos el Cabildo es el que tiene el dinero, el que aporta el dinero. Si es cierto que no por ser consejero o presidente tienes que saber de deporte, pero sí que tienes que poner a una serie de personas que entienda, que sepa, que hayan vivido, porque normalmente muchas veces se nombra a dedo y eso al final se paga. ¿Y cómo se paga? Pues eso, con la frialdad de los partidos que vas y que no lo vibras, y luego ves cosas muy injustas que dices tú, pero si es que no tienen ni zorra idea de lo que es el baloncesto. Pero bueno, ahí están, van con sus chaquetas y sus corbatas y estupendamente, pero nada. No me dicen nada. No, pero es que el tipo el modelo deportivo es único. Que un gobierno de la isla sea el propietario de 12 profesionales, no hay otro caso en toda la geografía. Entonces yo soy partidario que tanto el gobierno de Canarias como el gobierno de la isla, del ayuntamiento, ayuden al equipo, pero que no sean el propietario. Porque eso es una figura que en todo el territorio no se ha repetido. Entonces, aunque aporte el 50%, pues tiene que tener, el club tiene que tener mucho más recursos, y que la gente que trabaja en el club consiga más recursos para que el Cabildo no haga un desembolso tan grande y sea el propietario. Eso es por lo menos una idea o una filosofía. O sea, debería soltar esa propiedad. No sé si alguien lo puede comprar, no sé, ponen, si el presupuesto son 10 millones y 1 millón de euros, me parece que es para la base en uno de los presupuestos que yo vi hace un par de años, 1 millón de euros para la base. Pero esa base se está empleando
en traer esos jugadores de, bueno, pues de fuera, con 14 años de fuera. Pero sí, pero las escuelas de promoción, iniciación y tecnificación, como tienen muchos equipos, y aparte son auténticos viveros, como lo tiene el Estudiantes, como lo tiene el Juventud. Ya no digo clubes que son específicamente de fútbol, que tienen una sección de baloncesto, pero es que el Gran Canaria es un club netamente de baloncesto, no tiene una sección de fútbol o de balonmano o de voleibol. Entonces hay que trabajar con la semilla ahí, pero desde hace muchos años. Yo sé que los resultados no pueden ser en 1 o 2 años, pero sí en 5, en 10, en 20. Llevamos 60 años, o 61 desde el 63, y 70 desde que se construyó el Colegio Claret, la primera cancha de cemento, donde me inicié dando mis primeros pasos. Tú hablas del equipo de fútbol que no tiene. La Unión Deportiva Las Palmas tuvo un buen equipo de baloncesto. Yo jugué en él. ¿No? Y yo entrenaba también en Educación y Descanso. Y también lo tuvo femenino. Sí. Tuvo los dos, Claro. masculino y femenino. Sí. Sí. Bueno, aparte de tener equipo de atletismo, o sea, fue cuando Las Palmas. Ya, sí, ahora me llamó un periodista diciéndome que estaba haciendo un reportaje porque se cumplen los 75 años del Unión Deportiva Las Palmas, y ahí quieren meter también todos los deportes, y me contactaron y bueno, está O sea, que pendiente una estuviste jugando entrevista. ahí en la Sí. Unión Deportiva. Sí, yo he jugado un montón de equipos, sí. Pero bueno, Hombre, que lo doy- tampoco lo- es obvio, pero además tienes tu razón que el Gran Canaria no tiene secciones, sino es solo baloncesto. Sí, es netamente un club de baloncesto. Y con un presupuesto bastante importante. Sí, yo no sé, pero igual está el quinto, el sexto presupuesto mejor o el de séptimo. De la ACB. Sí. Y ahí está, ¿no? O sea que, con una cantera maravillosa. sí. ¿No? Lo que hubiese dado yo por tener la cancha de baloncesto delante de la casa en Guanarteme, donde el secretario Padilla, que tenía que romper un cristal y la vecina se enfadaba conmigo porque me ponía a tirar. Ahora las tienes, ¿eh? Y ahora la tengo, pero ya de mayor. Ya no, pero ya no vives ahí. Pero Bueno, lo que que hay una hubiese, cancha. Hay una lo que cancha, hubiese sí. dado yo por tener una canchita Hay ahí. una cancha, sí. Y te voy a Porque los recordar domingos, que para ha mí, sido- el mejor disfrute era ni cine ni historia. Me iba a los jesuitas los sábados, domingos, lunes, toda la semana, todo el mes, todo el año, me iba yo a practicar baloncesto. Esa era mi vida, Sí. y durante muchísimo tiempo fue mi vida. Y la No, verdad es reconozco que el baloncesto. ahora, hoy en día lo tienen todo. Ha sido nuestra pasión desde pequeño y sigue siendo nuestra pasión. Sí, ¿eh? Yo veo todos los partidos, muchas veces estoy en casa haciendo zapping, porque si vas a la cancha pues solo puedes ver uno, ¿no? Pero sí, en la cancha se vive muy bien. Ya digo siempre, cuando vas con un grupo de amigos y cuando sientes realmente los colores, te identificas con ellos, hay un arraigo, y como ha habido durante mucho tiempo, ¿no? Pero yo hago votos para que eso vuelva y para que haya una continuidad, porque si no, esto se acaba. Y es una auténtica pena. Sí, de verdad que sí, porque además vamos viendo que al final ese baloncesto, bueno, el baloncesto, iba a decir poético, que practicábamos, que yo también fui jugador de baloncesto a unos niveles mucho más pequeños que estas dos grandes figuras de este deporte, pero efectivamente ese baloncesto poético, ese baloncesto que se jugaba en cemento o en asfalto, con las zapatillas, las Keds eran las primeras que llevaban como una especie de Estrella, ¿no era? Sí, bueno, Sí, ya- pero las sellas fueron anteriores. Sí. Sí. Pero normalmente eran los pies a reventarse con aquellos botines de la cadena o poco más. Y cuando salieron los primeros, unas pequeñas almohadillas. Y los balones de baloncesto, que era el primero que vi yo de cuero, era del americano Dully, que iba allí Claro. con 3 o 4 balones al Sí, pero los entrenar, balones y tenían eran- además el cordón Sí. y todo eso con el neumático dentro, como si fuese una rueda de un coche. Luego salieron unos pequeños blancos en minibásquet Sí. para... No, y me acuerdo, recuerdo las primeras canchas que yo vi de minibásquet las puso Coca-Cola. Sí, Y hago la publicidad porque además me acuerdo de ponerlas en el instituto y eran las primeras canchas de minibásquet. Es decir, eran
aros de minibásquet, no tenía nada que ver, y ponían beba Coca-Cola, ¿no? Era la operación 100.000. Es decir, estaba Coca-Cola con el Club Espéride, Sí, sí. que era la promoción del baloncesto, y eso fue a partir del... Y en los colegios pusieron eso. Todas las canastas, todos los tableros. Sí, los tableros. Y por eso ponían una gran promoción. Coca-Cola, y claro, tú mientras jugabas, pues te daba el mensaje, la multinacional del refresco, ¿no? Pero bueno, estaba el general Querejeta al frente de la federación ahí estos años 60, 62. Luego estuvo Anselmo López, Ernesto Segura de Luna, Enrique Menor, unos cuantos, hasta Garbajosa ahora, ¿no? Bueno, que ya ha pasado a estar en la Euroliga, pero sí que muchos presidentes a lo largo de toda la historia. Y bien, además, muy bien. Muy bien. Vamos llegando al final de este programa. ¿Qué les dirías tú a las nuevas generaciones, Carmelo, para que se inclinaran por el baloncesto? Porque tú que tienes toda una historia, que has sido una leyenda, ¿qué les dirías? Pues que tengan mucha afición y sobre todo que se diviertan. Esto es un deporte para divertirse. Es complicado llegar arriba, ser número uno, pero sí, no puedes estar pensando siempre, aunque tengas un espíritu de superación y un nivel de aspiración muy alto, y que el deporte es la medicina gratuita y es lo mejor para el cuerpo y la mente. Esto es realmente la filosofía de hacer deporte. Divertirse, construir el cuerpo y aparte en un deporte de asociación compartir objetivos con todos tus compañeros. Eso es lo más bonito. Y Tino, ¿tú qué Pues yo darle las gracias al baloncesto porque para mí ha sido lo más importante durante mucho tiempo en mi vida y me ha servido para en la vida mundana pues seguir con esas reglas que cuando haces una falta tienes que levantar la mano culpabilizándote de que has hecho algo mal. Eso me ha servido muy bien en política, en la vida y tal, y doy quien quiera y quien pueda que se aficione al baloncesto porque es un deporte bonito, muy bonito. Ahí queda el mensaje de Carmelo Cabrera y de Tino Montenegro. Hoy hemos hablado de baloncesto, hemos pasado un rato agradable, hemos recordado cosas de ambos y sobre todo, bueno, que son dos figuras del baloncesto que en esta isla tenemos el pequeño defecto o el gran defecto de no reconocer a nuestra gente. A lo mejor en otras islas sí, porque incluso te hacen monumentos y tal, pero esta isla es como que fastidia, como que da envidia, como que la gente de aquí no la valoramos ni la ensalzamos. Será cosa José Luis, yo creo que más bien es a nivel político que a nivel ciudadano, porque, insisto, en la calle es un horror ir con Carmelo Cabrera, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sabes que para mí es un placer. Hacía tiempo que no te tenía. Igualmente, sí. Pero sus ocupaciones, que tienen muchísimas, a veces se nos han impedido. Y también esa familia que tiene en la isla del enfrente, son nietos, también te quitan un poco. También me quitan tiempo. Pero bueno, eso me lo dan más que me lo quitan, que eso es importante. Hay que reconocerlo. Me dan muchos años y muchas alegrías. Me pasa a mí lo mismo. Tino Montenegro, lo mismo, gracias por tenerte a aquí. A ti, José Luis. Y habrá más ocasiones. Ha sido una tertulia muy bonita y además muy de verdad, muy diciendo las cosas desde el corazón, que es como llega a la gente. Eso es importante. Gracias. Pues bien, las palabras de Carmelo Cabrera y de Tino Montenegro, hemos hablado de baloncesto, hemos pasado un rato agradable. ¿Qué más podemos pedir en esta casa, en TAC Televisión? Señores, como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.